escuchando Subjuntivo, Orgullo de Barrio. A manera de amenizar un poco la cuarentena y sobre todas las cosas entender más y mejor este momento que estamos transitando con una visión, una observación sociocultural absolutamente crítica y diferente, estamos en contacto con Fabián Harari, historiador, investigador, profesor universitario de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, con su columna Un Mundo en Crisis. Fabián, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Hora inusual, pero bueno, sí. Vamos. Haciendo tu estreno en Subjuntivo, mira vos, los viernes. Exactamente, bueno, muy contento. La columna le puse como título Cuando el pasado nos alcance, y es un juego de palabras por una película norteamericana que se llama Soylent Green, con Charlton Heston, que fue mal traducida como Cuando el futuro nos alcance. Es una película distópica que muestra un futuro norteamericano donde la mayor parte de la población vive en la calle, la pobreza es extrema, solo unos pocos tienen la posibilidad de comer, y voy a spoilear, perdón, y ante problemas de comida y problemas de sobrepoblación, una empresa que se llama Soylent, fabrican Soylent Green, que es la comida verde, que está hecha, bueno, con personas que sobran. Entonces, con personas que sobran, hacen una comida que es una pastillita. Quien descubre todo esto es el protagonista, que es una especie de policial sobre justamente estos más que crímenes, son crímenes hechos por el Estado, ¿no? Claro, claro. Pero decía que en la película aparece cuando el futuro nos alcance, porque tiene un futuro distópico, un futuro bastante negro. Uh-huh. Y yo le puse cuando el pasado nos alcance, porque me parece que eso negro que en este momento estamos viviendo con el coronavirus, o por lo menos amenaza de un futuro negro, es más parte del pasado que del futuro. Yo tengo que creer en el futuro como la idea de una superación del ser humano. No hablo de un futuro puramente cronológico, ¿no? Sí, sino un futuro en términos de desarrollo. Y digo cuando el pasado nos alcance, porque lo que estamos viendo es que no nos está alcanzando el futuro en términos de desarrollo, sino nos está alcanzando el pasado, es decir, una etapa en la cual la humanidad parece postrada ante la naturaleza, donde la humanidad no puede resolver problemas esenciales, incluso tiene una relación muy conflictiva con su medio ambiente, propio de situaciones muy anteriores que obviamente están presentes. Y también porque vemos como antiguamente, y otra vez es lo que subsiste, las relaciones sociales como obstáculo al avance técnico y a la solución racional y más eficiente para los problemas humanos. Uno pensaría que ante ciertos problemas las soluciones tienen que ser racionales, eficientes, centralizadas, y lo que vemos es que eso no sucede. ¿Y por qué no sucede? Porque la gente no sabe, porque la gente es mala. No, porque las relaciones sociales lo impiden. Y lo primero que me vino a la mente es, como ya dije la vez pasada, la crisis del siglo XIV, una crisis económica que terminó en una pandemia, la peste negra, con una cantidad de muertes que se calcula unos 200 millones de personas, ¿no? Sí. Una especie de la peor epidemia de la humanidad. Uh-huh. Y es muy interesante los debates que se dieron a los historiadores sobre esto. Como dije, estaba el modelo malthusiano que decía que bueno, todo el problema fue que había más gente que comida. Como había más gente que comida, había que regular eso, había que buscar el equilibrio, y bueno, la peste lo que hizo es equilibrar las cosas. Otra idea es la idea del problema del conocimiento. La gente no sabía cómo producir mejor, no tenían los conocimientos para mejorar la producción técnica de la agricultura y la ganadería, y entonces, bueno, hay una traba para que la gente pudiera comer. Eso se descubrió que era falso, que los conocimientos de hecho estaban, no se podían poner en práctica. Por último está la idea bien liberal que tiene que ver con el comercio. Como no había mucho comercio, entonces los campesinos no tenían los estímulos necesarios para mejorar,
y por lo tanto no mejoraron. Eso también se mostró falso, porque en muchos casos lo que hizo el aumento del comercio es intensificar la servidumbre. Y voy al punto. Hubo un historiador que se llama Robert Brenner, lo recomiendo, que él dice, no, el problema de la crisis y el problema de la epidemia tiene que ver con un elemento que es la explotación. ¿Por qué? Porque ante los primeros problemas, efectivamente, de los campesinos que empezaban a morirse, básicamente porque la producción no alcanzaba, y no alcanzaba porque había un señor que se llevaba una renta, cuando empieza a aparecer esos problemas, ¿qué hace el señor? ¿Baja la renta para que los campesinos sobrevivan? No, la sube. Cuando tiene menos campesinos, sube la renta para tratar de recaudar más. ¿Y por qué quiere recaudar más? ¿Porque es malo? No, porque tiene que pelear contra otros señores. Si tiene menos renta, otro señor viene y lo conquista. Entonces la salida más racional para los señores feudales, que era incrementar la renta, era completamente irracional en términos de humanidad, en lo cual incluso los señores se terminaron muriendo. Y la salida, y esto es interesante, dice Brenner, no se dio por la propia inercia de la situación, sino por la lucha de clases. Allí donde los campesinos se impusieron al señor, mediante revueltas, quemas de castillos, la renta bajó y los campesinos pudieron empezar a implementar estas mejoras técnicas. Allí donde los señores se impusieron, le hace todo el este de Europa, la economía se mantuvo más atrasada, con una salida peor para el conjunto de la población. Entonces, esto me parece interesante. La idea de que ante un problema de epidemia, ante un problema social, la forma de encararlo no es racional en una sociedad de clases, no está mediada por la explotación, y la salida está mediada por la lucha de clases. Y ahora vamos al tema del coronavirus. Primero, una cuestión técnica. Hay un debate que anda circulando entre un tal John Ioannidis, de origen griego, de la Universidad de Stanford, contra un tal Mark Lipschitz, de la Universidad de Harvard. El primero dice que en realidad estamos sobrevaluando al coronavirus, que probablemente el remedio sea con la enfermedad, y la metáfora del elefante y el gato. Él dice un elefante para contrarrestar un gato se tira del precipicio y se termina muriendo. Y Lipschitz le dice que no, que las tasas del coronavirus son bastante altas y que es una enfermedad que hay que tenerle cuidado. Lo que ambos coinciden es en que en realidad no tenemos datos de lo que se llama la tasa de prevalencia. ¿Qué es la tasa de prevalencia? En epidemiología, nosotros vemos hay dos variables importantes: la prevalencia y la incidencia. La prevalencia es la tasa de infectados sobre la población total, y la incidencia es la tasa de aumento de los infectados sobre la población, sobre la población, y desplegado en el tiempo, ¿no? Hay algunos datos sobre la incidencia, a partir de que aparecen casos, pero no se tiene el dato base, que es la prevalencia. ¿Y por qué no se tiene ese dato fuerte? Para saber la tasa de prevalencia hay que hacer un montón de test, hay que testear a todo el mundo, hay que hacer un testeo agresivo de la gente que tiene coronavirus. Porque solamente aparece la gente que tiene coronavirus cuando desarrolla muchos síntomas y cuando la situación es grave, entonces va y voluntariamente va al hospital. Se supone que por cada caso hay 4 o 5 casos más. Eso es una suposición, tampoco lo sabemos. Una estrategia fue la coreana, que paraba a la gente en la calle y le hacía test. El tema es que no se hace test. Y no se hace test porque efectivamente es muy caro. Alguien tiene que perder un montón de plata y desplegar toda una serie de estrategias para ir casa por casa hacerle test a la gente. Por lo tanto, en primer lugar, estamos en la ignorancia más supina del coronavirus. Absolutamente. El segundo elemento que me parece importante es que el coronavirus pone en evidencia el carácter social de la vida misma.
a pesar de lo que se pensaba. ¿Por qué? Primero, si se enferma un obrero puede contagiar a un burgués. Entonces acá ya no me importa objetivamente, más allá de lo que aparezca en las ideas. Acá no prevalece, mejor dicho. No importa si uno cree que está salvo por ser burgués o no. Se contagia un obrero y el obrero contagia al burgués. Por lo tanto, esta pandemia puede afectar a todo el mundo. Sí. Y lo que estamos es que vivimos en una sociedad. Y que si no encontramos soluciones para todos vamos a estar en peligro. Es decir, frente a toda una idea que se ha desarrollado, sobre todo a partir de los 80 y los 90, de la idea del individuo, la idea de yo hago lo que quiero, este liberalismo anarquista que ha cambiado a izquierda y a derecha, lo que nos muestra el coronavirus es que vivimos en una sociedad. Pero además vivimos en una sociedad contradictoria. Y por lo tanto, como digo, esta enfermedad está mediada por la explotación y las clases sociales, y por lo tanto da una respuesta como puede dar el capitalismo. Una respuesta parcial, es decir, no se ataca el foco, no se realizan exámenes generales, no se buscan enfermos, descentralizada, porque cada estado hace lo que quiere. Por ejemplo, Brasil hasta hace poco convocaba marchas y Bolsonaro decía que no pasa nada. Pero, perdóname, Fabián, en el mismo país, sí, cada estado hace lo que quiere. Aquí el gobierno de la provincia de Buenos Aires dio el permiso, antes por supuesto de la cuarentena obligatoria, para que los propietarios no residentes estables de los distintos centros turísticos veraniegos costeros del territorio bonaerense pudieran acceder e ingresar en este fin de semana largo. Es decir, es un mensaje absolutamente paradójico, contradictorio con el de el gobierno de la nación. Exactamente. Eso ahonda más en lo que estoy diciendo. Es decir, no hay a nivel mundial, no hay una estrategia centralizada, que es gravísimo. Claro. Imaginemos, nosotros tenemos una frontera con Brasil tiene frontera con toda América Latina. Entonces, lo primero que habría que hacer es ponerse de acuerdo en todos los gobiernos de América Latina. Claro. Y además está mediada, como digo, es una respuesta parcial, descentralizada y mediada por relaciones de clase. No solamente por relaciones de clase, sino por una ideología de clase. Y voy a dar dos escenarios que después vamos a analizar. Primero, Tucumán. Hoy, un supermercado gigante y en medio de la cuarentena general, 1,5 cuadras de cola, y cuando digo, perdón, 1,5 manzanas de cola en una cuadra, 1,5 manzanas de cola de gente amontonándose frente a un supermercado, y los periodistas diciendo, gente ignorante. Y por otro lado, Tinelli, que en medio de la cuarentena se toma un avión y se va a Esquel con el argumento de con mi plata hago lo que quiero. Dejemos esto en suspenso, vamos a tocar eso y vamos a ver por qué el mundo no está preparado para esto. Ni para esto ni para otras cosas. En el mundo, 2.000 millones de personas, 2.000 millones de personas se abastecen de agua potable contaminada. 2.300 millones de personas no tienen instalaciones básicas como inodoros o letrinas. 892 millones de personas todavía hacen sus necesidades al aire libre. Este es el escenario mundial donde nos piden higiene. En Estados Unidos, 39 millones de personas están sin seguro médico y representan el 12% de la población. De esos 39 millones sin seguro médico, 4 millones son niños. Los que tienen seguro médico, el Medicare A, que es, digamos, el más barato, implica $1.100 por día de internación. Con 5 internaciones promedio tenés que vender tu casa. Es decir, este es el mundo en el que estamos. Vamos a la Argentina. En la Argentina nos están pidiendo también un cuidado higiénico y sanitario.
nos piden que nos aislemos. El 10% de la población de la Argentina vive en villas miserias y en lugares estratégicos de contagio. El 15% de la población vive sin agua potable. Y el 40% de la población argentina vive sin cloacas. El 80% de las aguas residuales del país no cuenta con tratamiento. En salud tenemos 5.000 establecimientos en todo el país, pero el 70% son privados. Con respecto al tema de no trabajar y aislarnos, el 40% de los trabajadores está en negro. Si no trabaja, ¿quién cubre su salario? En el caso de la mayoría de las ciudades argentinas, salvo Buenos Aires, Rosario, Córdoba, son ciudades que no tienen mensajerías, por ejemplo. Y esto es interesante, lo que llaman los globos, los Rappi. Y de hecho, hay toda una corriente liberal anarquista que se jacta de eso, que incluso dice que no había que consumir eso, porque los obreros eran sobreexplotados. Bueno, la solución es que se sindicalicen y que peleen por sus derechos. Y esas ciudades no tienen esas mensajerías porque no hay ganancia para las empresas, no porque no son una necesidad social. Con respecto al trabajo virtual que propone Alberto, el 30% de los argentinos no tiene acceso a Internet y el 40% no sabe cómo usarlo. El 70% del territorio argentino no tiene acceso a Internet o tiene un Internet de mala calidad. Con respecto a las clases virtuales, que también propone el ministro Trota, sobre alrededor de 50.000 escuelas, 18.000 no tienen no tienen Internet. Y el 48% de la matrícula estatal no tiene ningún tipo de conectividad. Es decir, este es el mundo, este es el país que tiene que enfrentar al coronavirus. Al coronavirus, al dengue o a lo que sea. Sí, sí, tal cual. Es decir, el capitalismo creó un mundo completamente vulnerable ante cualquier problema, ante cualquier estornudo. No es un sistema eficiente en términos humanos, que puede garantizar la vida y que puede enfrentar, como dijimos la semana pasada, las alternativas de la naturaleza y a las enfermedades, que es, como dijimos, lo más normal. Es normal enfermarse, es normal que aparezcan nuevas enfermedades. Toda la cuestión es cómo la enfrenta la humanidad. Claro, y es normal además que los microorganismos convivan con nosotros constantemente. Exactamente. Obviamente hay cosas que se pueden prevenir, de ahí está la llamada la etiología. La etiología es el estudio de los orígenes de las pandemias. Claro. Es decir, obviamente una buena etiología haría que ciertas enfermedades no aparezcan. Pueden aparecer otras, pero no estas. Lo hablamos la semana pasada. Y acá es interesante la cuestión de clase. Porque tomemos a la burguesía, y la burguesía efectivamente muestra conductas racionales en términos de clase, pero irracionales en términos sociales. Por ejemplo, se va de vacaciones. Ustedes lo tienen ahí, en la costa. Y es muy interesante. Bueno, ahora vamos a ir un poco a eso, que voy a dejarlo para las medidas del gobierno, pero se van de vacaciones acá y en todo el mundo. Si la burguesía la aprovecha para irse de vacaciones. ¿Por qué? Porque cree que no se va a contagiar. Además tiene ciertas soluciones para no contagiar. Claro. Compra compulsiva. Se compran todo el alcohol en gel, se compran todo el papel higiénico, se compran todo lo que encuentran en el supermercado porque tienen plata. Dejando a la gente desabastecida o incluso subiendo los precios. Sí. ¿No? Obviamente es irracional, porque vos dejás a otro sin alcohol en gel, el otro se infecta y después te contagia. Pero en términos individuales, yo quiero hacer valer mi plata. Andan en lujos que muestran la irracionalidad. Tinelli tiene 3-4 casas enormes, mansiones.
que ni él ni su familia llegan a llenar. Sí. Primero porque son 3 o 4 casas que tiene por ahí. Tiene una en Esquel, otra en Buenos Aires, no sé, tendrá otra en algún otro lado, pero tiene 3 o 4 casas. Tiene él. No llega, él con su familia no llegan a ocupar una. Imagínense 3, 4. Mientras tenemos una cantidad de población en la Argentina que vive en la calle. No hay una cuestión moral acá, no estoy hablando de una cuestión moral, estoy hablando de una cuestión social. En medio de una pandemia tenemos gente en la calle y gente que tiene 4 o 5 casas y tiene casas deshabitadas. Incluso él mismo dice, así como otras personas se fueron a su casa del country, a nosotros nos pareció bien pasarlo a nuestra casa de él. Los sanatorios, los laboratorios, todo eso aparece en términos privados. Y después tenemos los burgueses que se pueden encerrar y los obreros no. No, es decir, los burgueses pueden encerrarse. La clase obrera le cuesta mucho, porque incluso si se encierra, ¿dónde se encierra? Dijimos, tenemos el 15%, el 10% de la población viviendo en Villa Miseria. Claro. Esa población es una población que por más que se encierre, está sin nada. Es un foco de contagio. Después tenemos una segunda parte de conductas irracionales, muy breve quiero hacer, referente a los llamados, lo que llamamos los milenaristas. Aparecieron en el siglo XIV y aparecen también. Los liberales más ortodoxos, o foucaultianos. Los que están en contra de la cuarentena, los que dicen que la cuarentena es un atentado a la libertad individual, que todo es una conspiración del poder, como es el filósofo Agamben, que en realidad de llamar a una conducta social, llaman a conductas puramente individuales. Y son la otra cara de esta conducta de estos burgueses, como ya les sabemos decir, son chacos. Pero además, los burgueses no solamente se pueden encerrar, y se pueden encerrar bien, los obreros no. No solamente por cuestiones materiales, sino que los obreros no se pueden encerrar porque, y esto es interesante lo que demuestra esta crisis, que son necesarios. Los burgueses se pueden guardar porque no son necesarios. Los burgueses se pueden encerrar y el mundo sigue andando, pero los obreros no. Si los obreros no van a trabajar, nadie produce comida. Si los obreros no van a trabajar, nadie produce combustible. Si los obreros no van a trabajar, nadie hace que los almacenes o los mercados funcionen. Claro. Si los obreros no van a trabajar, los sanatorios no existen. Ni los médicos, ni los enfermeros, ni los que limpian los supermercados. Si los obreros no van a trabajar, no hay alcohol en gel, no hay productos farmacéuticos. Es decir, los dueños de las empresas están en su casa, como dice Tinelli. Sus obreros tienen que ir a trabajar y exponerse. ¿Por qué? Porque lo que muestra la crisis es que quienes sostienen al mundo son los obreros y los que sobran son los burgueses. Por lo tanto, no solo se pueden encerrar, sino que perfectamente podrían quedarse encerrados toda la vida. La tercera cuestión interesante es que la forma de procesar la crisis también tiene una cuestión de clase. Y acá ya no solamente una cuestión de cómo viven las clases, sino cómo se enfrentan las clases. Eso que vimos para la crisis del siglo XIV, como frente a la crisis el señor trata de recaudar más, matando más campesinos simplemente porque los necesita, vemos que funciona aquí. La crisis se descarga sobre los trabajadores. Porque, bueno, tomemos solamente la Argentina. Los trabajadores tienen que ir a trabajar. Solamente a partir de, si era por Alberto, todavía seguíamos trabajando. Recordemos que, quería que si bien no había clases, quería que los docentes fuéramos a las escuelas. Claro, bueno, incluso muchos destajistas tienen que trabajar, Fabián. Porque si no, no puede, que muchos destajistas, trabajadores independientes, deben trabajar de cualquier manera, porque si no, no sobreviven. Exactamente, que es lo que vimos, el 40% de la mano de obra está en negro. Claro. Y para ellos, ¿qué solución hay? Pero además tenemos empresas que violan abiertamente la cuarentena, aunque no son actividades llamadas esenciales.
Tenaris en Campana, PepsiCo en Mar del Plata, los trabajadores del turismo, supongo que en la costa, los deben hacer trabajar. Bueno, aquí hay un hotel gremial, Luz y Fuerza, que hasta hace horas nada más albergó a 700 personas en San Bernardo. Bueno, ahí es muy interesante, que ahí voy a ir al tema. Y yo lo recuerdo, si fuera en ese momento era lo mejor que había en San Bernardo. Claro. Algún día voy a contar, yo con San Bernardo tengo una relación de infancia. Ajá. Bueno, las empresas han anunciado suspensiones, vacaciones anticipadas, incluso el PAMI anunció 100 despidos. Sí. Y es interesante que la pandemia, la cuarentena total, en la decisión de la cuarentena total, tuvo una influencia muy grande la propia lucha obrera. Los trabajadores del Hospital José Vicente López, los trabajadores de los shopping, los metalúrgicos de Río Grande, astilleros Río Santiago, la mina Veladero de San Juan, los lavaderos de Chacarita, entre otros establecimientos donde los obreros se rebelaron y dijeron: nosotros no vamos a trabajar, y hablar de los docentes. Entonces, es interesante cómo incluso en esta crisis aparece la lucha de clases. Y aparece la lucha de clases incluso de la acción del Estado. Nosotros vemos a los economistas liberales, más furibundamente liberales, volver a ser keynesianos y decir: el Estado tiene que salvar al sector privado, aún a costa de la emisión compulsiva, que obviamente generó una inflación enorme. Fíjense que nosotros estábamos antes del problema del coronavirus con la idea de que el Estado o el gobierno pretendía combatir la inflación. Bueno, ahora todos los economistas ortodoxos dicen: no me importa la inflación, no me importa nada, el Estado tiene que emitir, que emita, porque tiene que salvar al sector privado. Fíjate que lo dicen, de que están de acuerdo todos. Vamos a decir, usar la emisión, o sea, usar las reservas, que básicamente creadas por el trabajo de la clase obrera, emitir, y por lo tanto generar inflación, y por lo tanto devaluar el salario. Por lo tanto, no solamente la clase obrera tiene que pagar con la crisis, con esto que vimos, es decir, todos los trabajadores en negro aguantándose no cobrar, los despidos, las suspensiones, la violación de cuarentena, sino además con la inflación y la devaluación de la moneda, y quién sabe qué crisis nos aguarde al final del camino. Exactamente. Bueno, esa es la pregunta, me parece, ¿no, Fabián? ¿Qué crisis nos aguarda al final del camino? Enorme, enorme. Y una cuestión interesante más, con el tema de la cuarentena, hay un elemento muy clasista con la acción estatal, porque el Estado pone a las fuerzas represivas en la calle para ver que nadie viole la cuarentena. Y en realidad, básicamente, si quiere realmente saber y penalizar a los que violan la cuarentena, basta con agarrar los nombres en la lista de los hoteles de la gente que se va a veranear. Claro, por ejemplo. Con eso ya tenés bastante, pero no hace eso el Estado, porque hay una cuestión de clase. Eso lo tuvo que hacer la población. La propia población de Pinamar tuvo que resistir, tuvo que hacer lo que no hizo Alberto. Lo que Alberto amaga con hacer y no hace, lo hace la población de Pinamar, que hizo un bloqueo a la ruta para que no entraran los turistas. Bueno, te agrego, Fabián, aquí en el Partido de la Costa, en varias localidades, Las Toninas, San Bernardo, Mar de Ajó, Santa Teresita, hubo situaciones similares, ayer por la noche. Exactamente, y sin embargo, lo que hace las fuerzas represivas en la calle, agarrar acá en Capital, ¿a quién agarra? A los obreros que no tienen dónde estar, a la gente que vive en la calle. ¿Y dónde los lleva? Porque uno dice que está bien sacar a la gente de la calle, nosotros estamos todos de acuerdo. La pregunta es: ¿qué hacen con eso? Lo que deberían hacer con esa gente que está en la calle es darle una solución habitacional y una solución acorde a la cuarentena. Bueno, pero señor, a fin el coronavirus las aíslan. Las aíslan en cárceles. Exactamente, ¿dónde lo llevan? A una cárcel donde va a estar más hacinado. Claro. Y si tenía coronavirus va a propagar aún más. Tal cual. Es decir, yo estoy a favor de que saquen a la gente de la calle, pero que le den una solución acorde a la cuarentena. Bueno, una solución. Esto no tiene garantías, Fabián. Esto no tiene garantías ni respuestas.
Me parece a mí tétrico, que no miremos las cosas desde el punto de vista sociocultural. Es que hay una respuesta. La respuesta es la respuesta más racional. Centralizar el conjunto de la economía, planificarla, no trabajar solamente sobre la mitigación, o sea, sobre la incidencia. Trabajar sobre la prevalencia. ¿Cómo? Muy sencillo. Por ejemplo, todos los laboratorios, hay un solo laboratorio que hacía los test, que es el Malbrán. ¿Por qué no se expropia los 15 grandes laboratorios del país y se los pone todos a trabajar por los test? Es muy sencillo. Se expropian y se ponen a trabajar centralizadamente. Todos los laboratorios. El 70% del sistema de salud es privado. Hay que estatizarlo, obviamente bajo el control de los trabajadores. Es decir, todo el sistema de salud hay que centralizarlo, nacionalizarlo y ponerlo en una planificación democrática. La producción de alimentos, la producción de medicamentos, todo eso debe salir de la esfera privada, debe salir de la descentralización y de la irracionalidad del mercado y ponerse en los recursos de la población. Una persona que tiene 3, 4 mansiones tiene que ser expropiada. Hay mucha gente que hoy no tiene dónde estar ante una enfermedad. Los hoteles, por ejemplo, solamente en Capital hay 65.000 camas, cuando hay 200.000 camas de hospitales en todo el país. Solamente expropiando los hoteles de Capital Federal tenemos casi un aumento del 25% de las camas, ni hablar en todo el país. Absolutamente. Es decir, una respuesta racional. Obviamente esa respuesta racional está obstaculizada, ¿por qué? Por las relaciones de propiedad. Otra vez, volvemos a la Edad Media. Las relaciones de propiedad, las relaciones sociales de producción, son las que impiden que la humanidad pueda hacer frente a estos problemas en forma, otra vez, humana. Bueno, el pasado ya llegó, Fabián, indudablemente. Exacto. Te mando un abrazo, la verdad que magistral la clase, profe. Nos dejó sin palabras. Un abrazo. Un abrazo enorme. Fabián Harari pasó por Subjuntivo.